Bueno, recuerdan la dinámica, vamos a ir directo al punto. Ya tenemos una persona directamente plantada frente al micrófono, pero vamos a arrancar. Arranquemos aquí con ella, porque me da pena que tenga que esperar ahí de pie, siendo ella tan adulta. Ahora, no sé si es buena idea empezar con Marianita sin calentar, pero dale, amor, ¿qué pasó? Hola, Guille. Yo tenía una pregunta. Quería saber si todavía existía el bosque del Edén. Si todavía existía quién, El bosque del Edén. el jardín del Edén. Ajá. Sí existe, mi amor, existe. Lo que pasa es que ahora está en el corazón de aquellos que hemos nacido de nuevo. El jardín del Edén es el lugar donde Dios pensó tener una relación perfecta con el hombre, una relación donde no hubiera influencia de pecado, donde hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza para poder tener una comunión perfecta con Él y con la creación. Pero resulta que cuando el hombre peca, el hombre atrae sobre sí un juicio. Siempre nuestra desobediencia tiene una consecuencia. Y trajo un juicio. Y si recuerdas en el pasaje, Dios pone una espada flameante a la entrada del huerto para impedir que nadie pueda llegar ahí. Esa espada es tipo de la justicia de Dios, una justicia que es inquebrantable, una justicia que nadie puede sobrepasar. Y cuando nosotros nacimos de nuevo, aquella justicia fue satisfecha. Y de esta manera podemos nuevamente tener comunión con Dios. Como lugar físico no existe en este momento, pero no hace falta tampoco, porque realmente el jardín es el lugar donde tú estás en perfecta comunión con Dios. Para tu vida, el jardín del Edén es aquel lugar donde tú encuentras tu vida en perfecta comunión con Dios, es decir, cuando estás obedeciendo. Cuando vives en obediencia, estás teniendo la comunión con Dios que debes tener. Y esto solamente se va a ir ampliando. Un día Jesucristo vendrá por nosotros y aquel espacio que fue diseñado como un jardín ahora va a ser un paraíso, le llama la Biblia. Un paraíso con el cual compartiremos con Él eternamente. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? La mamá. Hola, ok. Hola Guille, buenas noches. Yo tenía dos preguntas de Proverbios 13. La primera es el versículo 8 que dice, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Y no entiendo esa parte. Está hablando acerca de sabiduría urbana, o sea, dichos con los cuales la sociedad se gobierna, no necesariamente son reglas o mandamientos de Dios directos a nosotros. Tenemos que entender eso cuando leemos Proverbios. Entonces, el rescate del hombre está en sus riquezas, quiere decir el hombre confía en que su valor está asociado directamente en lo que tiene. Y el hombre pobre que no escucha censuras es el hombre que está tan ausente de nada verdadero que vive en su orgullo y no está en ninguna disposición a ser corregido o ser guiado. Ok, y la otra es en el 23, donde dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. No sé si es más o menos lo mismo. Tiene que ver con la ausencia de diligencia. Es decir, no necesariamente una persona es pobre por una incapacidad que no pueda sobrellevar él con diligencia. Hay casos donde efectivamente esta pobreza pues viene a raíz de ciertas situaciones fuera de su alcance, situaciones de sequía, por ejemplo. La casa de Jacob estuvo afectada duramente por una sequía que hizo que los 10 hijos de Jacob tuvieran que moverse a Egipto y luego todos los 73 de su familia se movieran a Egipto a causa de esta sequía. En fin, en tiempos de Hechos 20, 21 vemos a un profeta llamado Agabo hablando acerca de mentira, antes, en Hechos
en Hechos 14, ese mismo Agabo lo vemos hablando acerca de una sequía que vendría y que, por lo cual los creyentes de las iglesias alrededor de Europa y Asia tenían que recoger una ofrenda para enviarla a los santos de Jerusalén para que pudieran subsistir en esa sequía. En fin, hay momentos donde no hay capacidad de salir adelante, pero hay otros donde la pobreza viene como consecuencia de la falta de diligencia y sobre todo de la vida espiritual fragmentada. No confiar en el Señor, tomar malas decisiones que llevan a endeudamiento o que llevan a juicio en una nación, en una sociedad, en una familia, o decisiones como gastar lo poco que se tiene en vicios, en licor, en apuestas, en entretenimiento. Es triste ver las casas donde prácticamente no hay paredes sino solo latas, no hay baño probablemente, no hay agua potable quizás en cada casa, pero lo que no puede faltar es una antena de Claro o DirecTV o qué sé yo, porque el entretenimiento, o sea, nadie se pierde el discipulado del diablo, nadie falta al discipulado del diablo, todos están conectados en el hora puntual para ver la tele, para ver los programas de la tele y ver la corrupción que ahí hay. Entonces todo esto va trayendo pobreza sobre el hombre. A eso se refiere. Ajá. Ahora sí, vamos aquí con la... Bueno, María Elisa, por favor. Guille, en 1 Samuel 9, en el 20, dice: «Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre?» Uh-huh. Aquí están anunciando el próximo reinado de Saúl. Saúl, Ajá. pero quería saber por qué ese anuncio lo dice con la palabra codiciable. O sea, Samuel lo que le está diciendo es: todo el bien de Israel, todo el bien ahora está puesto a tus pies. Todo lo que una persona puede desear ahora es para ti, rey. Lo está ungiendo. De hecho, es la escena justo donde él lo unge y le da la instrucción de que él vaya y espere por él para ofrecer sacrificio, que regrese a Jerusalén y que luego vaya para ofrecer sacrificio. Entonces le está anunciando que ahora él va a tener un nuevo propósito en su vida como rey, pero que no te haga ruido la palabra codicia per se como su raíz de pecado, donde yo deseo lo que Dios no me ha dado, sino que lo que está diciendo es: ¿qué hay de bueno en la tierra que no sea tuyo ahora que tú eres rey? A eso es lo que se refiere. Uh-huh. Bien, Napo. Hola, Guille. Tiene una pregunta. Estoy leyendo Hechos, entonces está hablando. Me cuesta mucho escucharles, es que como que Sí. se afecta el sonido, no sé. Trata Sí. de hablar un poquito más. Si puedes cantar, mejor. Sí, que yo tengo la voz así como se pierde en el espacio. Bueno, yo quería hablar de Pablo. Yo estaba leyendo el libro de Hechos, donde decía que como él decía que él fue enseñado por Cristo, no fue enseñado por apóstoles, por sus hermanos. Entonces, hay una parte donde él decía que, pero de ninguna cosa hago caso, porque él hablaba que el Espíritu Santo siempre le testificaba acerca de los peligros donde tenía, pero él decía que... Amigo, no te oigo hablar nada más. ¿En serio? Sí, dale así como despacito. Si no sé si Ah, pueden ok. ajustar el volumen ¿Así me o algo. escuchas? ¿No? Ahí sí. Ok. Bueno, acerca de Pablo, él hablaba que el Espíritu Santo le daba testimonio de a los lugares que iba a ir, si había peligro o no, y le decía, no, Voy a pedirle a Dios que me ayude a interpretar. estoy hablando en lenguas. ¿Será que tengo que poner la voz más fina? Ya va. Amigo, hagamos una cosa. Párate aquí con el micrófono. No, pero así te Ok. oigo a ti. Ajá. Pablo decía que el Espíritu Santo siempre le daba testimonio de los lugares donde le iba a ir, que si había peligro o no. Ajá. Entonces él decía, bueno, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí Ajá. mismo. Entonces él decía, con tal que acabe mi carrera Con gozo. con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Ese ministerio Ajá. lo recibimos nosotros. Perfecto.
Ya te puedes sentar. Bien. ¿Me repite la pregunta? Ese ministerio del que habla Pablo es un ministerio que de manera general todos los creyentes recibimos. Quizá la palabra ministerio nos hace ruido. Suena como ministro de algo, lo cual no está mal. Si ustedes se dan cuenta, un gabinete de gobierno consiste de varios ministros que están a cargo de un ministerio, Ministerio de Justicia, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Ellos están a cargo de esa vertiente de la organización gubernamental. Dios nos dejó a cada uno de nosotros un ministerio común a todos. Justo antes de partir, nos deja saber que ese ministerio es el de ir por el mundo predicando el evangelio y haciendo discípulos. Todo creyente tiene ese ministerio. Segunda de Corintios 5, en el 17, nos lo sabemos de memoria, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nacemos de nuevo hay cambio de gobierno y hay nuevo ministerio en nuestras vidas. Y en el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Cada uno de nosotros tiene el ministerio de la reconciliación. Y el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, en términos generales, todos estamos en este ministerio, el ministerio de ganar las almas, de ir por el mundo predicando el evangelio y haciendo discípulos. Este ministerio, cada creyente lo debe cumplir de manera general. Cada persona que no conoce a Cristo es una oportunidad para que tú ejerzas ese ministerio. Ahora, de manera puntual, cada creyente ha sido equipado con un set de dones espirituales y eso le da un ministerio particular. Ministerio general, el ministerio de reconciliación, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al hombre, no tomándole en cuenta los pecados, y nos dio a nosotros la palabra de reconciliación. Y de manera particular dice 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, conforme al poder que Dios da. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, nuevamente la palabra. Es decir, Pedro está separando ahora los dones y está diciendo, hay dos tipos de dones. Aquellos que tienen que ver con el hablar, el enseñar, el guiar, el dirigir, la oración, lo que la Biblia llama profecía, que no es adivinar el futuro, sino la enseñanza bíblica, y lo que tiene que ver con el ejercicio del ministerio, la administración, la ayuda, la colaboración, los dones que tienen que ver con la organización de la iglesia. Lo agrupa en dos grandes grupos. Entonces, de manera particular, cada creyente ha recibido un set de dones que va a irlo encaminando hacia su ministerio particular. Entonces, si Dios te quiere hablando al frente, enseñando, de repente vas a ir notando que Él te equipó con ciertas cualidades para poder enseñar de esta manera. O si te quiere colaborando en la estructura, entonces Dios va a ir mostrándote que tienes estas habilidades. Entonces, sí, Nampo, así como que, ¿dónde está Nampo? Se me escondió. Ay, así como Pablo dice que quiere acabar su carrera con gozo y el ministerio que Dios le dio, o sea, él quiere llegar a la presencia de Dios, a que Dios le diga, bien hecho, mi buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese sobre poco es el ministerio que le encomendó. Entonces, si Dios te dio un ministerio, debes pulirlo, debes priorizarlo, debes ejercerlo. Porque yo puedo enfocarme en 1000 otras cosas, que lo que se me va a pedir cuenta es
sobre lo que se me entregó. Ese ministerio, por supuesto, va a tener ataques, porque ese ministerio está dejado por Dios con un único propósito. Si alguien lo sabe, el mismo propósito que tienen los dones, la edificación de la iglesia. Entonces, hay a quien no le conviene que la iglesia sea edificada, que es a Satanás. Entonces, va a hacer lo posible para que tú te distraigas de los dones que tienes. En el capítulo 4, luego lo leen en casa, de 2 Corintios, dice, por tanto, teniendo nosotros este ministerio, ahí está nuevamente Pablo hablando de que todos nosotros tenemos un ministerio común, el de ganar las almas. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, vamos constantes en ese ministerio. Antes bien, y aquí da 4 grandes amenazas que tu ministerio va a recibir, el ministerio de reconciliación y el ministerio particular también. Número 1 dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Es decir, si hay algo que afecta el ministerio que Dios te dio, es que en tu vida hayan cosas ocultas y vergonzosas. ¿Cómo sé yo que hay algo oculto y vergonzoso y no debo tenerlo en mi vida? Bueno, piensa si eso que haces en privado te gustaría que salga en el periódico al día siguiente. Y si no, entonces yo creo que tienes que empezar a sacarlo de tu vida. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Segundo, no andando con astucia, es decir, no confiamos en nosotros mismos, sino en la prudencia que Dios da a través de la sabiduría que Él da. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Hemos hablado acerca de este concepto en el estudio de discipulado. Adulterar la palabra de Dios es básicamente restarle la gracia a la palabra de Dios con tu vida. Es quitarle el impacto que Dios quiso hacer acompañarla al tener una vida que no es congruente con la enseñanza. Y bueno, por supuesto, decir cosas que no están en la Biblia o decir que en la Biblia hay cosas que están cuando no están. Ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendarnos a toda conciencia humana delante de Dios. Ese cuarto es el testimonio, es decir, teniendo un buen testimonio. Entonces, si yo quiero que este ministerio se pueda llevar al fondo, primero debo renunciar a lo oculto y vergonzoso, no andar con astucia ni adulterar la palabra de Dios, sino tener un buen testimonio. Ahora sí, versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo que está diciendo Pablo es, cuidando estos 4 puntos, y aún el evangelio que tú anuncias está encubierto, dice, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Es decir, viviendo como debes en estos 4 puntos, aún así puedes llegar a testificar y a la persona le está oculto el evangelio. Y eso es porque el Dios de este siglo ha hecho el trabajo de velarlo. Me dirás, Guille, entonces, ¿cómo sé yo quién está velado y quién no? Eso tú no lo sabes. Lo que sí puedes hacer es cuidar con diligencia que no sea a causa de ti que esa persona no está escuchando el evangelio. Sí.